Mire, ahora les doy otro anuncio, ya lo encontré, hermano. Estaba haciendo fuerza por leerlo. Aleluya, no se preocupen. Vamos a leer, hermanos, la Biblia en el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Capítulo 12, verso 28. Marcos 12, el verso 28. Vamos a leer allí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Bueno, leamos. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Quiere usted que Dios le hable en esta mañana? Vamos a orar y vamos a pedírselo. Señor Jesucristo, te pido, Señor, en esta hora la interpretación de la palabra, que nos enseñes conforme tu voluntad, el propósito que tienes con esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, en tu palabra y en tu nombre lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. El anuncio que tengo pendiente es este. Para el día 30 y el día 31, eso cae jueves y viernes. Así es, vamos a tener una campaña en Plaza Bonita. Así es, la Plaza Bonita. Bueno. Entonces, allí hay un sector, vamos este año a trabajar, hermanos, los sectores que son bastante alejados de acá, que en el tiempo de invierno se pone bastante complicado. Entonces aprovechemos ahora el verano y podemos ir y trabajar en esos sectores. Entonces aquí hay hermanos evangelistas, hay hermanos predicadores. Y bueno, el año pasado vi que se colectó como para darle la alimentación a los evangelistas, porque los evangelistas comen. O sea, no hay cosa que dé más sangre que hablar. Dígamelo a mí. Entonces, ese es un trabajo que vamos a realizar. Entonces yo creo que también, bueno, ahí nos encargamos, hermanos, para recoger esa alimentación para esta campaña. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tenemos aquí nuestro gran culto de obra social. Quedé pendiente con una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dije que íbamos a hablar hoy? Menos mal que se les olvidó. Gracias a Dios. Íbamos a hablar sobre la sal de la tierra, pero se metió el culto de obra social, entonces queda aplazado. ¿Oyeron? La sal, no crean que se me ha olvidado. Bueno, un saludo para el hermano Freddy Mercado, la hermana Vilma. Gloria a Dios. Bueno, son amigos viejos y viejos amigos. Y bueno, qué bendición que nos estén visitando. Y bueno, mi hermano, bienvenidos en el nombre del Señor. Bueno, hablemos
Hermanos, sobre esta temática, sobre lo que es la obra social, y uno entre más lee la palabra, piensa en Dios, y uno va descubriendo cosas, bueno, uno termina diciendo que Dios es indescriptible. Porque ¿de qué manera puedo yo describir a Dios? No hay manera de describirlo. Y siempre vienen preguntas y preguntas y preguntas, como por ejemplo, unas preguntas. Pregunto, ¿Dios lo sabe todo? ¿Sí? Si usted, supongamos que usted lo sabe todo, ¿haría usted algo que sabe que se le va a echar a perder? ¿Ah? ¿Haría usted algo que usted sabe que se le va a dañar? No lo hace, ¿verdad? ¿Dios sabía que el hombre se iba a echar a perder? ¿Lo sabía? ¿Y por qué lo hizo? Preguntas. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí lo sabía. Bueno, ¿y por qué entonces, si lo sabía, estaba Dios en el huerto cuando el hombre pecó? ¿Lo estaba viendo? ¿Por qué lo dejó? Bueno, si usted no sabe, no se preocupe. Entonces, ¿qué quiero con todo esto? Que Dios está involucrado en la obra social. Y estas preguntas tienen que ver con la obra social. Porque resulta que el primero que nos da es Dios. Porque hace poco yo estaba diciendo que antes de la tierra, ¿qué existía? Nada. Y entonces, si Él hizo la tierra, es porque ya nos dio. Dio la tierra, dio el agua, dio el oxígeno, y Dios hizo todo bien acondicionado. Y si usted se da cuenta que primeramente Dios ordena todas las cosas y por último lo que hace es al hombre. Quiere decir que cuando el hombre llegó a insistir, ya tenía donde meterse. Oiga, ¿no le parece a usted eso? Bueno, eso es obra social, porque Dios está bendiciendo ya al hombre. El hombre nace bendecido, o cuando Dios lo hace, porque el primer hombre no nació, no tuvo ombligo, no nació. ¿Ustedes qué dicen? No se pongan a buscar eso ahora en la Biblia. Pero el hombre, cuando Dios lo crea, le da todo. Le da no solamente la parte material, sino también la parte espiritual. Y por eso el texto dice, el último, hermano, uno de los últimos que estaba ahí, y el amarle con todo el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la mente, no es el órgano. Que de pronto nosotros decimos, te amo con todo el corazón. No, nadie ama con el corazón, porque el corazón no tiene pensamientos. Es un músculo, es un órgano, pero ahí no están alojados. Dice la ciencia que tiene una conexión con el cerebro, ¿cierto? Pero este músculo, este órgano que bombea la sangre, no es el que piensa. Entonces, cuando dice el amarle con todo el corazón, es con toda la mente. Dice con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y entonces miren que aquí está involucrando el ser, alma, cuerpo y espíritu. Pero entonces el segundo mandamiento dice, ¿y el amar a quién? Al prójimo
como a uno mismo, y es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, hermanos, el primero que nos dio a nosotros es Dios, porque Él nos dio todo cuando nosotros ni éramos nada ni teníamos nada. Ya eso tiene que quedar claro, Él nos dio todo. De ahí en adelante, ahora, el intelecto que uno tiene, ¿quién se lo dio? Dios. Usted no sabe que la Biblia dice que Él puede embrutecer, que Él puede dar entendimiento y lo puede quitar. ¿Recuerdan ustedes algún personaje bíblico o que menciona la Biblia que Dios le dio corazón de bestia? ¿A quién? El rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó con ese personaje? El hombre se engrandeció. Oiga, hace poco cantábamos un coro que él mira de lejos al altivo, ¿cierto? Pero mira de cerca a los humildes. ¿Pero qué hizo el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor era el rey de toda la tierra en ese momento. Y un día paseando por sus palacios, él dijo: ¿cómo me he engrandecido? Ahí cayó enseguida. Porque no dijo cómo Dios me ha bendecido, sino cómo me he engrandecido. Soy el amo y señor de todos los reinos. Todo está debajo de mis pies. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enalteciéndose, se estaba ensalzando a sí mismo. Y entonces en ese mismo momento le viene una voz que le dice que será convertido en animal. Y le cayeron, dice que le creció bello como un animal, y fue tirado por tierra y comía pasto con las bestias por varios tiempos. Eso dice la Biblia. Y entonces ahora, ¿dónde estaba el rey? Comiendo pasto. Oye, hermano, es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué sucedió? Que el que se enaltece, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo enaltece. O sea que es mejor estar humillado. Y dice la Biblia: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, cuando yo pienso en Dios, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Y realmente, hermano, no nos queda otra cosa sino que arrodillarnos y decirle: te doy gracias, Señor, por la existencia que me has dado, porque, hermano, sin Dios, yo me pregunto, ¿qué le cuesta a Dios quitarnos el aire? Bueno, le pongo otro ejemplo así sencillo. ¿Alguno ha inflado alguna vez un globo aquí? ¿Y qué le cuesta ponerle una pollita y reventarlo? No le cuesta nada. A veces uno se da ese lujo, ¿verdad? Lo infla y lo revienta. Yo le pregunto, ¿qué le cuesta a Dios? El que nos dio el aire, vamos a decirlo así, el que nos infló. ¿Qué le cuesta a Dios pullarnos? O sea, ¿qué le cuesta a Dios ponerlo a dormir y nunca más despertarlo? Ay, hermano, no diga eso. Pero es que no le cuesta nada. Porque bueno, mire, algunos sueños de Dios son buenos. Porque Adán tuvo sueño y Adán se quedó dormido, y cuando despertó tenía una hembra al lado. ¿Le dio o no le dio? Hizo una obra social. Oiga, Dios lo bendijo con una mujer. Y miren cómo Dios, sí, sin suegra, ¿verdad? Le dio esposa sin suegra. El único que no tuvo suegra. Bueno, si usted se da cuenta cómo Dios participa en darle al hombre, o sea,
si usted se da cuenta, lo que Él hace es enseñarnos a nosotros, para que también nosotros podamos aportar para su obra. Digamos gloria a Dios. Hermano, vamos a leer algunos pasajes, porque es necesario que nosotros entendamos el propósito de la obra social. Y bueno, en estos pasajes, ahí dice: y amarás a tu prójimo. ¿Como a quién hay que amar al prójimo? Bueno, aquí hay que hacer como un paréntesis, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, porque uno se encuentra con gente que no se ama. Y si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo y yo no me amo, bueno, resulta que nadie puede dar lo que no tiene. Eso es una ley. Nadie da lo que no tiene. Hubo un hombre, el apóstol Pedro dijo: de lo que tenemos, de eso te damos. Entonces, en este caso, ¿quién es el prójimo? Sería la pregunta. ¿Quién es el prójimo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? El Señor refiere la parábola de el buen samaritano. ¿Cuántos han oído la parábola del buen samaritano? Dice que venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Así es. ¿Ah? Entonces dice que el hombre, en el camino lo toman unos ladrones y le dan de pedradas, lo dejan malherido. ¿Quiénes fueron los que pasaron primeramente? Primero pasó el sacerdote, después pasó el levita y después pasó el samaritano. ¿Qué representan ellos tres? El sacerdote representa en ese momento la ley espiritual, un hombre que está cerca de Dios. Y bueno, tenemos aquí un hombre tirado en el suelo, malherido, y en ese momento va pasando el pastor de la iglesia, que es lo que representa ahora, y entonces el que está herido dice: uy, viene el pastor, seguro que me ayuda. Pero el pastor va cogido de tiempo y le dice: ¿no será una trampa? Y se le hace por el costado y lo miró de reojo y se fue. Pero más adelante no viene el pastor, viene, vamos a decir, viene el diácono, el de la junta local, que es el levita, porque el levita era el asistente del sacerdote, el encargado de ayudar al sacerdote. Y entonces el diácono va cogido de tiempo también, porque ya empezó la escuela dominical, y entonces también lo ve, pero se hace el de la vista gorda y no lo ayuda. Pero entonces viene pasando el samaritano. ¿Quién es el samaritano? El samaritano, vamos a decir, es de esos barrios marginados que le quitan hasta las uñas. Y entonces lo ve y el hombre dice: la verdad es que tengo un día malo. Si no me ayudó el sacerdote y no me ayudó el levita, ¿qué se espera de este? Que es malo. Porque los samaritanos tenían fama de malos. Y usted lee el pasaje de la samaritana. ¿Y qué dice la Biblia? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que los de Samaria tenían una famita de malos. Pero el samaritano dice que usó de misericordia de él. Dice primero, lavó sus heridas, le untó aceite, lo montó en la cabalgadura, lo llevó al hospital, habló con el camillero o con el jefe del hospital, le dijo: cuídamelo, te voy a pagar ahora, y si algo te gastas de más, de regreso
te lo pago también. ¿Lo conocía? No lo conocía. Entonces viene la gran pregunta del Señor y dice: ¿cuál de los tres crees tú que fue su prójimo? ¿Qué dice la Biblia? El que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Entonces quiere decir que el prójimo es el más cercano, el que está próximo a ayudar. Porque yo puedo tener muchos vecinos, pero si yo no ayudo a nadie, yo no soy tu prójimo. Puedo vivir contigo en la casa, pero si no nos damos la mano, no soy tu prójimo. ¿Sí o no? Bueno, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ese es el prójimo. No está diciendo aquí que el prójimo tiene que ser cristiano, porque esa es la otra. Porque usted sabe que en la Biblia hay un texto que dice que hay justos con obras de injustos, y hay injustos con obras de justos. Entonces yo veo, por ejemplo, uno conoce, bueno, vamos a relatarlo bíblicamente. ¿Cornelio era cristiano o no era cristiano? Cornelio no era cristiano. No iba a ninguna iglesia. Cornelio no era bautizado en el nombre de Jesús y mucho menos lleno del Espíritu Santo. Pero Cornelio oraba a Dios siempre. Daba limosnas al pueblo. Y quiero resaltar que las limosnas de Cornelio no son los 100 pesos que se le da a la persona para quitárselo de encima. Porque hay veces que uno va a la persona detrás: hey, colabórame, ayúdame. Y usted saca una monedita de 100 pesos que ya casi ni se le ven los números. Y usted le dice: oye, ¿usted cree que usted le dio algo a esa persona? Usted lo arrastró más. Porque con eso usted le está arrastrando más su dignidad. ¿Qué va a hacer una persona con 100 pesos? Oye, eso como que dolió. Porque una de las cosas que hizo el Señor es levantarle la dignidad a las personas. Y eso hizo Él. Porque el Señor hizo al hombre con dignidad. Y si usted se da cuenta, cuando Dios creó al hombre, hermano, lo hizo perfecto, lo hizo sano, lo hizo con buena salud y le proporcionó todo lo que necesitaba. El pecado es el que lo arrastra y lo tira por allá, pero viene el Señor con su palabra y lo levanta. Eso es restauración. Y eso tiene que ver con la obra social de Dios, porque el hombre no solamente cae en la parte física, sino, porque vamos a decir, la parte física es el reflejo de lo que tenemos por dentro. Porque fíjense que una de las cosas que hace Dios primeramente es restaurar a un ser humano de adentro hacia afuera. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir primeramente ¿a dónde? El alma. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted ha visto a un cirujano abriendo a una persona así en dos para hacerle una operación de corazón abierto? No, ¿verdad? Pero a esas personas que les hacen esas operaciones, los abren, ¿cierto? Y en ese momento, vamos a decirlo así, la vida de esa persona está en las manos del médico y en la de Dios. Pero, ¿a dónde voy a llegar con esto? Un hombre puede tener, un cirujano tiene un bisturí muy fino, pero muy cortante, y él abre todos los tejidos y mira dentro lo que esa persona tiene. ¿En qué momento le mira el alma? ¿Le puede ver el espíritu? No, ¿verdad?
¿Y por qué no le ve el Espíritu si lo acaba de abrir? Oiga, qué buena pregunta. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la palabra de Dios nos está diciendo que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el alma y el espíritu. O sea, dos funciones invisibles que están dentro de nosotros, pero no se escapan a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, hermano, eso penetra y la persona escucha la palabra y dice: yo sentía algo adentro que me estaba... ¿Cierto? Sentí que algo dentro de mí se estremeció. ¿Por qué? Porque Dios te estremece de adentro hacia afuera. Ese es el cambio. Entonces, cuando la persona ya tiene esto, permite que Dios entre a su vida, Dios viene trabajando de adentro hacia afuera. Por eso no hay que luchar con ningún hermano que tenga buen comportamiento, porque no se puede estar detrás de un hermano, mire, pórtese bien que usted es cristiano. ¿Ustedes sí creen que uno puede andar así? No, hermano, porque el Evangelio viene y hace un cambio individual en la vida del creyente, en la vida de la persona, de tal manera que usted se puede ir a vivir a donde quiera y que nadie lo conozca, y eso no lo va a llevar usted a apartarse del Evangelio, porque usted sabe quién es usted y que Dios lo llamó. ¿Por qué razón? Hermano, porque nosotros somos conocidos por Dios a donde quiera que vayamos, y no necesitamos que nos persigan, no necesitamos un GPS, no necesitamos, hermanos, cámaras que estén detrás de nosotros para ver qué hacemos. Eso sería el colmo, porque cada uno sabe que está presente en la presencia de Dios. Dígame una cosa: ¿me puedo esconder yo de Dios que me hizo? Hace días aprendíamos aquí que Dios llama a las estrellas, a cada una por su nombre. Yo te pregunto, ¿Dios te conoce a ti el nombre? Mire, dice la Biblia: todos nuestros cabellos están contados. Me gusta ese texto bíblico. Todos nuestros cabellos están contados. O sea, yo leo la Biblia y cada detalle me gusta, lo que dice de Dios. Usted va a una peluquería y ese peluquero, eso, póngame ahí la cero y tire cabello para el suelo. En la tarde, al cabo del rato, barre y esos son, ¿cierto, hermano? Moñas de cabello a la basura. Bueno, y yo le pregunto, ¿de qué está hecho el cabello? Esa es otra buena pregunta. Eso es resistente, lo pueden poner debajo de la piedra del agua y eso no se pudre. Las personas que sacan por ahí después de las cosas han pasado 20 años y el cabello está ahí. Oye, hermano, es que Dios hace lo bueno. Todo lo que Dios nos hizo es bueno. Fíjese entonces, mi hermano, que lo que Él nos ha dado a nosotros es de calidad. Y entonces con eso quiero decir, o sea, Él cuenta hasta los cabellos tuyos y los de todo el mundo. ¿Sabe cuántos cabellitos hay? Con eso quedamos aquí anulados. ¿Sabe? Entonces quiero decir que Dios te conoce a ti, por dentro y por fuera.
conoce el hueso más pequeño que hay en nuestro cuerpo, hasta la célula, que a la gente, a la ciencia médica, le dicen: ¿y tú qué haces con eso en el cuerpo? Sácate eso. Yo le pregunto, ¿Dios haría algo en el cuerpo que el cuerpo no lo necesita? Todo lo que está en el cuerpo tiene una función. El médico es el que dice: ¿para qué te sirve a ti la matriz? Sácate eso. A uno le dicen: sácate las cordales. ¿Qué haces tú con esas cordales ahí? Sácate eso. O sea, que Dios se equivocó. Dios se equivocó haciéndote las cordales. Yo no sé, y la gente dice: el médico dijo que eso no sirve para nada. Sácalo. Bueno, cada quien, hermano, que se saque lo que quiera. Pero yo sigo creyendo que lo que Dios hizo es perfecto. Que Dios no le puso nada al cuerpo que no necesite. Entonces tenemos a un Dios que nos ha dado y cosas muy especiales. Porque si algo tiene valor, tanto el ser humano en su parte espiritual como su vida material, hermano, usted puede ponerse una uña postiza, pero nunca va a ser mejor que la que Dios te dio. Y puedes colocarte un cabello postizo, pero nunca será mejor que el que nace de ese que Dios te dio. Puedes cambiarte los ojos negros a unos verdes, pero no te gustan los negros. Pero esos ojos negros son mejores que los verdes que el hombre hace, porque son únicos y el ser humano no los puede fabricar. Entonces, partiendo de todo eso, debemos estar contentos con este Dios. Y que lo que nosotros le damos a Él no es comparable con lo que ya Él nos dio a nosotros desde nuestra existencia. Digamos gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, pensemos en que Dios sí está interesado en que nosotros nos ayudemos, que nos amemos, porque el prójimo, dice, el mandamiento más grande es este: amar a Dios y amar a quién. El prójimo es el próximo, ese que está ahí al lado tuyo. Pero ¿cómo es que se va a amar al prójimo? Mire que el Señor lo que hace y lo que dice. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la regla de oro, ¿cuál es? La Biblia dice, Jesús en la regla de oro enseña: haz a los hombres lo que quieres que hagan contigo. Así dice la regla de oro: haz a los hombres lo que quieres que hagan contigo. En el Antiguo Testamento decía: no hagas a los hombres lo que no quieres que hagan contigo. Eso dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice: haz a los hombres. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento dice: no hagas a los hombres lo que no quieres que hagan contigo. Entonces yo no le hacía males, pero tampoco le hacía bienes. Y entonces la Biblia dice: haz a los hombres, haz a los hombres lo que quieres que hagan contigo. O sea que esto nos arroja entonces que yo no debo de estar esperando lo que puedan hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por la otra persona. Pero nos vamos a la realidad. Nosotros siempre estamos esperando de que nos ayuden. Esa es la realidad. ¿Qué pueden hacer por mí? Porque esa es la realidad de los países en el mundo. ¿Qué puede hacer el gobierno por mí? Y todo el mundo aquí reclama sus derechos.
¿En qué nos van a ayudar? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a traer? Vamos a ver con qué viene este. Pero nunca nos preocupamos nosotros por lo que nosotros podemos dar. ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? ¿Qué puedes hacer por mí? Pero yo no pregunto, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, esta es una de las cosas que la iglesia tiene que comprender. El Señor Jesús, cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos, creo que pasé por aquí el domingo pasado, ¿verdad? Si mal no estoy. Entonces resulta que el Señor le lava los pies a sus discípulos. ¿Por qué le lava los pies a sus discípulos si Él es el maestro? Porque el maestro es el que da la plana. El maestro es el que pone el ejemplo. Y entonces Él como maestro le lava los pies a sus discípulos. Pero al final dice, así como yo hice, ustedes también deben hacer. Y yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a lavarle los pies a su hermano? Hermano, vengo a visitarte para que me lave los pies. Bueno, tendrá que estar enfermo. Bueno, ¿qué quiso decir el Señor con todo eso? Porque de pronto hoy nosotros no utilizamos el lavatorio de los pies como doctrina, sino que el Señor nos estaba mostrando a nosotros, uno, la humildad que hay que tener con los demás, que nadie debe creerse superior a la otra persona por rangos que tenga, porque no hay uno mayor que el Señor Jesucristo en todo el universo. No lo hay. Y entonces Él, como Dios manifestado en carne, como maestro, como el Rey de Reyes, como el Señor de los señores, Él ocupó en ese momento el lugar de siervo. O sea, lo que no le tocaba hacerlo a Él, lo hizo. Y fue rebajado a tal magnitud que siendo Él el maestro, el rey, el que tenía que estar sentado en los sirvientes lavándole los pies, Él, nadie le dijo, lávale los pies, sino tomó la toalla, tomó el recipiente y empezó a lavarle a uno por uno los pies. Pedro admirado, Señor, tú nos lavas los pies. No puede ser. O sea, estaba admirado. Entonces, hermano, aquí nosotros, el grande, el que se crea grande aquí en la iglesia, está equivocado. ¿Quién es grande aquí? Aquí el único grande es el Señor Jesucristo. El único. Porque todos nosotros somos hermanos servidores los unos de los otros. Aquí el pastor no es el más grande en esta congregación. Olvídese de eso. Porque, ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? Vea, una vez, porque a la gente le gusta pelear el puesto. Y entonces Jesús les había dicho, yo tengo que irme algún día, no voy a estar para siempre con ustedes. Y entonces un día los discípulos estaban diciendo, bueno, ¿y si Jesús se va? ¿Y quién va a ocupar el puesto de Él? Ustedes no saben que esa es la problemática de los gobiernos. Cuando alguien muere o cuando a alguien se le acaba el periodo de tiempo, está el otro diciendo, ¿y quién lo va a suceder? ¿Quién va a estar ahí ocupando ese cargo? Y es entonces donde se mete la política, ¿cierto? Y entonces los discípulos ya estaban haciendo política. Los discípulos decían, algunos dijo, bueno,
¿A quién llamó primero el Señor aquí? No, yo fui el primero que el Señor me llamó ahí, yo he estado más tiempo con Él, yo soy el que voy a tomar el mando. Y otro dice, no, pero es que el Señor es el que habla más conmigo, Él me revela a mí sus secretos. Y cuando dice, conferenciaban entre sí, ¿quién sería el mayor? Oiga, el mayor. Pero el Señor no necesita que no le digan nada. Cuando Él entró, entonces dice que le dijo, el que quiera ser el mayor entre todos, debe ser el servidor de todos. ¿Cómo dice? El que quiera ser el mayor de todos, deberá ser el servidor de todos. Yo creo que todo el mundo se quedó callado a la boca. Porque eso, ser el servidor de todos, eso como que no aguanta. El sirviente tuyo. Entonces no es así. Entonces, a veces el pastor lo ven acá y la gente cree que el pastor es el mayor. Yo soy el menor. ¿Usted es el menor? Yo soy el menor. Porque yo soy el servidor de todos ustedes. Ustedes ahora mismo están sentados a la mesa. ¿Y quién les está sirviendo? ¿No es el pastor el que sirve? Claro. Entonces, es un lugar honroso que Dios le da a uno el privilegio de servirle a los santos. Porque ustedes son amados, estimados por el Señor. Y que entonces Él se valió de ministerios para poder transformar, para poder entonces llevar a cabo la perfección de su obra. Esa es la labor de la iglesia. Entonces ustedes, que el Señor los ha llamado para cosas muy especiales, el Señor los está perfeccionando a través de su palabra. ¿Y qué quiere Él? Hermanos, que seamos semejantes a Él. O sea que todo esto es para ser semejantes a Él. Usted no lo alegra eso, ¿verdad? Ser semejante a Dios. Porque a veces uno dice, hermano, ¿y quién es Dios? Esa es la pregunta que hemos estado dándole vuelta. Y bueno, Dios en esta misión, porque el dar no está enfatizado solamente en una canasta cada 3 domingos. Esto es algo sencillo. Pero nosotros sí tenemos muchas cosas que dar. Si usted le hace la pregunta, ¿qué tienes que dar? ¿Qué diría usted? ¿Qué tiene usted que dar, hermano? ¿Qué tienes? O sea, Dios te ha dado algo que tú puedas dar. No eso, porque cuando hablamos de obras sociales, entonces uno dice, oye, ya van a pedir otra vez. No. Mire, le voy a poner aquí un ejemplo. Sirve para muchas cosas. No sé si de pronto lo habrán escuchado, donde dice que una vez un constructor, un albañil que había trabajado durante años para su patrón haciendo construcciones, el patrón un día le dijo, o él le dice, patrón, me voy a retirar, ya no quiero seguir trabajando más con usted, he decidido renunciar de este trabajo, tengo tantos años. El patrón le dice, bueno, como es tu retiro, me vas a hacer la última casa, pero me la vas a hacer como si fuera para ti. El terreno está en tal parte, vaya y hágame el plan. Y usted me la va a ubicar y me va a poner lo mejor que usted crea que esa casa necesita. Y todos los gastos, lo que no omita nada. Y entonces el hombre fue, hizo su plano, se lo presentó, una muy bonita casa, y él le dijo, bueno, invierta lo mejor en esa casa. Entonces el hombre dijo, bueno, el patrón no ha sido condescendiente conmigo, no me ha ayudado en nada, me voy a retirar y salgo sin nada.
Entonces, esta es la oportunidad de mi vida. Y entonces empezó a recortar todos los materiales de la casa. Y empezó, o sea, puso un valor alto para que le quedara bastante. Y entonces recortó todos los materiales. Así que esa casa en vuelta de unos años se iba a caer. Y entonces cuando la terminó y la fue a entregar, el dueño de la casa le dijo: ese es su regalo por todo el trabajo que usted ha hecho conmigo. Y le entregó las llaves. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Por estar actuando de mala fe. Por no hacer, o sea, tanto trabajar y en el último instante de su vida, ahora que podía coronar, falló. Que no nos pase a nosotros, porque nosotros le estamos sirviendo a Dios, y eso nos enseña a nosotros a hacer las cosas para Dios, no para nosotros. O sea, el servidor no tiene que servir para los hombres, sino servir para Dios. Por eso cuando usted vaya a dar algo, no dé nada, dice, voy a dar lo que sea. No, aquí no es lo que sea. Recuerde que Dios te ha dado cosas valiosas. Y Él nos ha dado cosas importantes para que demos cosas importantes. Dios te ha dado amor para que tú des amor. Te ha dado vida para que tú des vida. Dios te ha dado cosas especiales para que tú des cosas especiales. Eso somos nosotros. Nadie da lo que no tiene. Entonces mire que todo esto está enmarcado en la palabra de Dios. Cornelio no daba cualquier limosnita. Las limosnas de Cornelio, hermano, eso eran donaciones millonarias. Lo que pasa es que la Biblia no especifica cómo daba Cornelio sus limosnas. Recuerden que Cornelio pertenecía a una compañía. Cornelio era una figura muy importante en su nación, así dice la Biblia, ¿verdad? Eso está en Hechos capítulo 10. Dice que Cornelio era varón piadoso, temeroso. Vamos a ver si lo encuentra por ahí el hermano, primera de Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea que el hombre pertenecía a una compañía, no era cualquier cosa. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía ¿cuántas limosnas? Muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hasta ahí, dejémoslo allí. O sea, miren las características de Cornelio. Devuelvo a ese, déjenlo ahí. Pregunto, ¿son características de un hombre de Dios? Sí, pero ¿iba a la iglesia? No. Sigue, hermano, para encontrarnos con un texto más adelante, o retrocédalo. Dice, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, ¿qué fue lo que subió a la presencia de Dios? Primero tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, pregunto, ¿a qué iglesia pertenecía Cornelio? A ninguna. Pero entonces, fíjense que ese hombre, sus oraciones y sus limosnas, primero suben las oraciones y después las limosnas. Las limosnas son los donativos. ¿Qué quiere decir? Que los donativos que uno da, los donativos que se dan con el corazón, suben a la presencia de Dios. ¿Qué no sube a la presencia de Dios? La actitud, cómo se dé. O sea, si tu actitud es pobre a la hora de dar, no cuentes con eso.
Porque si usted se da cuenta entre la ofrenda de Caín y Abel, ambos ofrendaron. Pero ¿cuál miró Dios con agrado? Primero mira Dios a Abel y después mira la ofrenda. No crea que Dios va a mirar primeramente la ofrenda y después mira a la persona. Primero es a la persona, porque a Dios le interesa más la actitud de la persona que lo que está llevando. Entonces, aquí dice tus oraciones y tus limosnas. Eran, hermanos, unos donativos. ¿Siga leyendo, hermano? Dice, más adelante, siga. Más adelante. Bueno, ese es lo que Pedro está viendo. Bueno, hay un pasaje donde la escritura resalta que este Cornelio, donde habla que él está trayendo, o sea, está dando sin saber que está siendo tenido en cuenta. Porque una cosa es, oiga esto, cuando nosotros damos para ser tenidos en cuenta. Pero yo voy a dar para que el hermano vea que yo estoy dando. ¿Sí será que eso es así? No, hermano. Cornelio sabía para quién lo hacía. Vamos a leer un pasaje. Hechos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver Hechos 2:41 al 42. Bueno, este no es, hermanos. Digamos gloria a Dios. El 42, ¿qué dice? Bueno, este es del bautismo. Es un texto, hermano. O sea, las donaciones tienen que ser libres. Cuando nosotros damos con liberalidad, con libertad, porque resulta que ninguno de nosotros se puede sentir. Bueno, por ejemplo, aquí se habla de dinero, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta que hablemos de dinero aquí? Sí, hermano, pero eso no se debe ni de hablar aquí. Yo le pregunto, ¿quién era el tesorero de Jesús? Judas. Bueno, otra pregunta. ¿Para qué Jesús eligió un tesorero? ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Para qué Jesús eligió el tesorero? Y hermano, ¿para qué cargará la plata? ¿Para qué más? ¿Para qué puede ser un tesorero en la iglesia? Para que cargue la plata, para que la administre. O sea que habían negocios que hacer, habían cosas que cumplir. Ahora, miren la pregunta. ¿Jesús necesitaba la plata? No. Mire, si Jesús no necesitaba ni de comprar pan, porque Él los multiplicaba. Jesús no necesitaba de comprar casa, porque el mundo era de Él. Y entonces, ¿para qué nombró ese Señor tesorero ahí? Bueno, porque Él nos está dando una idea de lo que es la administración de los recursos. Y entonces aquí los hermanos traen unos recursos. ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Bueno, hay que repartirlos. ¿A quién? Hay que elegir las personas. Y así es todo el funcionamiento de la iglesia.
¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ordenó desde el comienzo todas las cosas y a cada quien lo puso en su lugar, la iglesia de hoy no está exenta de todo esto. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que ir creciendo en este conocimiento. Y de pronto a veces es como incómodo hablar de todo esto. Pero yo le voy a decir algo. A la iglesia de Dios no le tiene que ser incómodo nada de estas cosas. Porque la Biblia nos enseña que se recojan donativos. La Biblia nos enseña que demos con alegría. Y es más, bueno, no sé cuántos tendrán el don de dar, pero dar es un don. Y a veces no lo tengo yo. Bueno, ¿quién quiere el don de dar? La Biblia dice que es más que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar. Y yo le digo, eso es un don de Dios el que da. Porque hay veces que uno da porque le piden. Pero si no le piden, no da. Pero hay gente, hermano, yo he conocido personas, hermano, que yo los veo mal. Y que ellos, hermano, yo no sé de dónde sacan para dar. Pero el bienestar de ellos es dar. Yo no sé si usted conocerá personas así. Y no le estoy hablando de personas que de pronto económicamente estén bien, pero dicen, no, da porque está bien. No. Es que yo he visto, hermano, personas, hermano, que son una maravilla al dar y dejan de cocinarlo de ellos para darle de comer a otros. Yo conozco gente así. Y eso es una bienaventuranza. Y eso, por eso dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Así que, hermano, nosotros estamos llamados a dar, no a recibir. A ustedes no les gustó, ¿verdad? Lo voy a repetir, estamos llamados a dar y no a recibir. Pero ¿sabe usted una cosa? Que todo el que da recibe. ¿Por qué razón? Porque esto es como la vuelta que se le da al mar. El mar recibe agua y entrega agua. ¿Sí o no? Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, pero siempre tiene agua. Entonces resulta que usted puede ver, yo no sé si usted podrá experimentar eso. ¿Usted tiene alguna camisita por ahí de sobra, hermano? Dice, ya me la va a pedir el pastor. Regale la camisa y Dios te repone esa camisa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay veces que uno da en lo que no necesita. Y si no lo necesitas, no te va a hacer falta si la das. Pero si tú das algo que tú necesitas, dice, hermano, eso sí es pesado. Ahí es donde está el secreto. ¿Por qué? Porque te has despojado de algo que era para tu servicio, pero hay otro que en realidad lo necesita más que tú. Y por lo general uno como que siempre da en lo que ya. Dice, hermano, esta camiseta yo tengo como 3 años que no me la pongo. Yo creo que no me la voy a poner ya. Bueno, pues regálala. En 3 años que no la usa, yo pienso que esa telita como que ya está casi en el desecho. Pero esa que tú usas, no vamos a decir frecuente, porque si la usas frecuente tampoco ya sirve mucho. Si están cantando el mensaje, ¿verdad? Pero yo no quisiera que esto solamente sea un decir. O sea, esto cada uno particularmente tendrá que practicarlo. Porque el asunto no es de decir, sino el asunto es de hacer. Y el asunto es este, que Dios está mirando a cada uno. Y yo pienso que esto de la obra social, dijimos en una ocasión que es una de las llaves que Dios nos dio a nosotros para una bendición. O sea, la llave
de la obra social, tú tienes que saberla usar. Y esto es independientemente a que tú seas cristiano, porque también resulta que cuando nosotros damos todo esto, dice un texto bíblico que lo que haga tu mano izquierda, no lo sepa quién. Hermano, tú sabes la camiseta que tiene el hermano, esa se la regalé yo. Hermano, esos zapaticos que tiene el hermano, también se los regalé yo. No hagas eso. Si se lo diste ya. Oye, hermano, y te quedaron buenos, ¿verdad? Oye, hermano, lo que haga tu mano izquierda, no lo sepa tu derecha. ¿Para qué tocar trompeta? Para sentirte alabado, para que digan que tú sí eres bueno. Estás perdiendo el año con eso, porque das para ser visto, no por lo que dice la Biblia. Eso fue lo que le pasó al hermano Ananías con la hermana Zafira. Ellos vieron que otros hermanos vendieron sus bienes, lo dieron a la iglesia para el beneficio de los otros hermanos, y Ananías y Zafira dijeron: y vamos a vender la parcela de nosotros también y se la vamos a dar a Pedro. O sea, ellos lo hicieron con un propósito bueno, pero con una mentalidad equivocada. Quiere decir que hay cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero con un fin equivocado. Entonces, hermano, todo eso lo está mirando el Señor. Así que por esa razón, dar es una bendición, pero hay que saber dar. Bueno, vamos a estar en pie. Bendito sea el Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hermanos, ¿cómo vamos con la obra social? ¿Vamos bien? Bueno, hermano, yo creo que Dios nos quiere perfeccionar. Que Dios quiere que nosotros avancemos. Que no solamente sea, bueno, porque podemos promocionar y hacer un evento de obra social, pero ¿qué es lo bonito de esto? Que tú te lleves la bendición para tu casa. Y tú digas: oye, hermano, yo voy a reflexionar en esto. Voy a ir cambiando, voy a ir haciendo esto. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios se va a ir manifestando en nuestras vidas. Así que en esta mañana demos gracias a Él por su palabra. Señor,